En este video te vamos a mostrar una cara de Paraguay que nos dejó realmente alucinados. Ya te mostramos cómo fue nuestro cruce de frontera, algunos precios que investigamos en Encarnación y cómo hicimos para conseguir los 4 neumáticos de nuestro motorhome. Además, en el video pasado, te llevamos a conocer una parte súper importante en la historia de Paraguay y su pueblo originario. Hoy toca que salgas con nosotros a descubrir la naturaleza paraguaya y explorar algunos caminos secundarios por los que nos animamos a andar. Acá arranca este día en el medio de la selva paraguaya. La verdad que no sé ni yo muy bien dónde estamos. Es una ruta secundaria, terciaria, en el medio de la naturaleza, esta tierra colorada que apenas nos deja pasar. Hay bastante barro, menos mal que estos días no estuvo lloviendo y con un día frío. Intentando escapar del frío, pero parece que el frío lo estamos trayendo nosotros arriba en la Ducato porque estamos en Paraguay y yo no puedo creer estar afirmando que tengo campera, que tengo pullover, que hace frío y a la noche nos tenemos que tapar con todo. Pero la misión de hoy es poder explorar la parte natural de Paraguay y ver qué encontramos en uno de sus parques nacionales. Esta ruta por la que estamos andando es la ruta departamental número 17 de Paraguay. Miren qué bonitas que quedan las palmeras alrededor nuestro. Estamos andando por cultivos de caña, vemos los camiones de hecho gigantes pasar con toda su carga y la verdad que es una ruta bastante desafiante o que al menos hay que ir tranquilos. ¿Qué opinas? Hay que ir atento. Atento, ¿no? Porque de pronto te aparece un pozo que, ¡pum!, podés dejar ahí. Podemos dejar la camioneta ahí. Pero la verdad que es muy bonito todo el contexto que nos está rodeando. Además del contraste que me gusta mucho de la tierra colorada con el verde. La gente que podemos ver. Adiós. Saludan con sonrisas. Algunos miran como diciendo, ¿qué hacen estos argentinos por acá? Pero la verdad que se siente lindo estar conociendo como una parte nueva para nosotros. O sea, después de 6 años de viaje, estar viendo una zona nueva es algo que viene ahí a renovar las ganas de seguir explorando. O al menos eso me pasa a mí. Estamos llegando. Mirá. No estuvo tan malo. O sea, estaba seco, no llovió estos días, así que iba bien. Sí había que tener cuidado con alguna que otra piedra grande que había. Estuvo bien, estuvo divertido. Fue el ratito, fueron unos 30 kilómetros que nos llevó un poquito más de 1 hora, nos llevó 1 hora y media. Tranqui, asfalto y Parque Nacional. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo es? Se abona el ingreso 20 por persona. Ajá. ¿Y usted para quedarse o para el día? Y queríamos quedarnos. Ah, ya para dormir. Sí, y la tráfico abona 35. 75 la entrada. Fueron 20.000 guaraníes por persona y 35.000 guaraníes por el furgón, por la camioneta. Furgón. Si venís en auto, 15.000, pero te cobran el camping 20.000. O sea, sería Claro. Exactamente lo mismo. Sería lo mismo. Está igual. Me dijo que me hacía precio. Te hice un truco. Y ahí vamos a comer un poquito porque tengo hambre. El museo son 10 minutos, me dijo. No creo que sea muy... Cortito. Y ya subimos a la zona de acampe y ahí ya comemos. Ah, bueno. Ya estuvimos viendo, explorando la parte comercial de Paraguay con todos los precios que averiguamos en Encarnación. Ya vimos la parte cultural histórica con el recorrido que hicimos un poco por las rutas jesuíticas y hoy empezamos a explorar la parte natural. Estamos en el Parque Nacional Ibicuí
y vamos a ver qué hay para hacer, qué hay para encontrar. Lo primero que notamos, y no es la primera vez que nos pasa, que los parques nacionales acá en Paraguay tienen su cuota histórica. En este momento estamos por entrar al Museo de la Fábrica de Hierro, que fue una fábrica que funcionó hasta bien entrada la guerra de la alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay, hasta que los aliados lo destruyeron, obviamente. Así como llegás y está el cañón apuntando. Es un cañón cristiano, construido en la fundición de hierro La Rosada, aquí en Ibicuí, en la década de 1860, para la defensa de la patria. Es un trofeo de guerra prisionero en Río de Janeiro. Claro, te iba a decir, es de madera. Este museo conserva una colección parcial de objetos que fueron parte de la fábrica de hierro impulsada por el presidente Carlos Antonio López a mediados del siglo XIX y que fuera una de las primeras fundiciones de América Latina. En este lugar funcionó entre 1850 y 1869 uno de los emprendimientos de mayor envergadura que tuvo el Paraguay, con el cual experimentó las bondades y los vicios de la revolución industrial. Junto con el ferrocarril, el telégrafo, los astilleros, el arsenal y otros emprendimientos paraguayos, la fundición de hierro de La Rosada era parte del ambicioso proyecto modernizador que el gobierno paraguayo necesitaba para abrirse al comercio internacional. Lo que vemos aquí en el museo son algunos objetos que pertenecieron a la fundición La Rosada. Una fundición que cuando se inaugura, más o menos para el 1850, viene a fundar también lo que es como un pilar importante del sueño paraguayo. Aquí la idea era que surjan las bases para la modernización del país y que todo el hierro que se produzca en esta fábrica fuera parte de edificios públicos, de edificios privados, de naves, de astilleros, que impulse la agricultura también y la industria. Como consecuencia de la guerra de la Triple Alianza, el objetivo del sueño modernizador del Paraguay se ve truncado y la fábrica a partir de 1873 comienza a fundir armamento de guerra. De aquí salió todo el armamento que sirvió para la defensa del Paraguay hasta que llegaron los aliados hasta aquí, sitiaron toda la fábrica que durante una hora se mantuvo ahí resistiendo para finalmente terminar con la decapitación del presidente de la fábrica porque no se rindió y cayó aquí en esta tierra. A unos 2,5 kilómetros más o menos desde la entrada, por un camino bastante maltrecho, llegamos a lo que es la zona de camping, centro de visitantes y el punto desde el donde van a estar partiendo al menos 2 senderos por lo que vi hasta ahora, para ir a ver qué, 2 tipos de saltos. Esta zona en particular de Paraguay se caracteriza por tener bastantes ondulaciones en el terreno, no llegan a ser cerros, pero bueno, ese tipo de diferencia de altura en el terreno hace que los ríos abundantes que tiene Paraguay produzcan estos saltos que venimos a conocer hoy como parte del Parque Nacional. Hermoso. Mucha selva, mucho verde. Mucho ruido de pajaritos. Mucho ruido de pájaro. Eso está hermoso. Pero no vimos ningún animalejo hasta ahora. Quizá a la noche. A la noche yo me encierro en la Ducato porque no sé qué puede llegar a salir por acá. A la noche tenemos que salir a investigar. ¿Vamos al centro de visitantes? No. ¿Para qué? Y quizás tiene un cartel, quizás dice algo, quizás no dice nada. Bueno, es parte de conocer cómo están también Nunca voy, la preparación en cuanto al visitante. Voy a conocer cómo es un centro de visitantes. Creo que zafaste porque... Está cerrado. Está cerrado, está cerrado. Sellado. Ah, pero mira, encontramos un sendero. A ver si es un sendero solo a mirador. Bastón para los intrépidos. ¿Sendero Y solo sendero a un mirador panorámico o sendero a salto? Yangarapé. Subirse a este mirador ya propone todo un desafío, ¿eh? Lo veo
Ah, ¿lo ves ahí un poco inestable? un poco podrido. Pero hay que hacerlo igual. Vinimos hasta acá. Wow, mar de árboles. Está lindo. Creo que acá tendríamos que haber venido al final para tomarnos el mate. Creí lo mismo. O sea, tendríamos que haber hecho de todo, después veníamos acá. Creí lo mismo. O sea, Mate. tendríamos que haber visto todo. Y esto ya al final del día. Quizá haya que venir de vuelta a la noche con linternas. Sería lindo. La zona de acampe en sí es muy organizada. Yo creo que recibe bastantes visitantes. Esto en verano se debe llenar. Tiene baños para hacer un asado. Tiene también para que hagas la tienda, me sale, como es la carpa. Y ahora estamos yendo a la zona del balneario. Ya se escucha un poquito de agua fluir. Apagamos y apagamos. Son las 7 de la tarde. ¿De la tarde? O sea, ¿segura que es la tarde? Yo tengo mi teoría es que en Paraguay está muy mal el horario. Las horas están muy mal. Es totalmente de noche, pero hace rato. A las 5 se pone ya totalmente de noche. 5:30. Yo tengo mi teoría de que estamos demasiado como perdidos nosotros en los horarios del invierno fuerte y crudo. Pero 5:30 Porque hace mucho ya que era no de pasamos noche. un invierno 5:30 ya duro. era de noche. No exageramos con la ropa de invierno. No, O sea, claro. hace un frío atroz. Y estamos dejando atrás las únicas y últimas luces de lo que es el centro de visitantes para adentrarnos en la boca. ¿Qué es aquello que resplandece? Que me empieza a dar. ¿Qué? Empieza a sugestionar. ¿Qué puede ser? ¿Qué era? No sé, Pero pero se fue. pero un insecto. No, era como un pájaro. Sendero. No se ve ve nada, ¿no? absolutamente nada. Pero algo nosotros vemos. Sí, Vamos a ir contando qué se ve. Se ve oscuridad. Es el mismo sendero que hicimos hoy, que eran 500 metros nada más, pero una vista completamente diferente y más tétrica. Ay, Tum, 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 tum. Podríamos tener un tipo ese. mirándonos de adelante Ay, no digas esas cosas. que no vamos a ver. Este es el tronco que invadía acá el paso. Y hay que pasar por acá. Ahí está. Imagínense el pueblo guaraní manejando así en su entorno natural, ¿no? O sea, viviendo acá en la completa oscuridad. No sé qué haría yo. A ver, vamos a hacer una prueba de oscuridad. Bueno. ¿Y qué hago? ¿Apago? Hay que apagar todo, hay que apagar todo. Me apago yo también.
Recién veníamos solamente con las luces rojas y el viaje es totalmente otro, o sea, se pone todo súper misterioso y se puede ver, ay me atoré, se puede ver solo a 1 metro de donde uno está. Uy, me perdí. Por acá abajo. Ah, así que, nada, eso, veníamos en silencio, tratando de ver pasito a pasito, como que la luz corta un poco ahí el misterio y demás. Pero bueno, hay que acordarse que tenemos un canal de YouTube también. Teníamos la esperanza que estos honguitos resplandecieran en la oscuridad, pero no son la misma especie que habíamos visto aquella vez. Además, ayer hemos quedado flipando con los hongos esos No. que brillaban en la oscuridad. Tremendo. ¿No saben las fotos que sacó Guille? La tenemos ahí de fondo de pantalla. Las puse, Bueno, ahí las repetís ahora también. No hay hongos bioluminiscentes en esta zona de Paraguay. Al menos en esta época. Claro, bueno, sí, no sé, no los encontramos. Eran muy parecidos, ¿eh? Para mí eran más como... más sombrerito tenían. Más en copa. Como para contar del sendero un poquito, asustó un poco el silencio. Yo pensé que se iba a escuchar más cosas, chirridos, pisadas. Y es silencio absoluto, no se escucha nada. Y otra cosa muy linda es el cielo, o sea, Mirás para arriba y ves un cielo como de luciérnagas, toda una estrella al lado de la otra y es mágico. además se ven como las palmeras, las hojas de las palmeras y los árboles negros. La sombra, claro. Y aparece la Vía Láctea en el medio, espectacular. Eso fue lo más lindo. Y otro de los pensamientos ahí random que me pasaba por la cabeza tienen que ver con esta parte humana, ¿no? De necesitar la ausencia de algo para volver a valorarlo. O sea, ¿Cómo qué? hoy pasé y llegué hasta acá, son 500 metros nada más, y lo hice como súper sencillo, observando y admirando la naturaleza, pero dando por hecho muchas cosas, como por ejemplo la luz. Ahora que lo volví a hacer, es como que la experiencia es completamente diferente y bueno, me hace valorar eso que tuve y que no viene en un momento, que era la luz, y que ahora es como que decía, bueno, en cualquier momento salta algo en mi cabeza y pego un grito. No pasa nada. No, ya sé, es más lo que uno piensa que la realidad. Así que bueno, ojalá se animen ahí cuando se vayan al camping a andar con una linternita, un poquito de sin oscuridad. linternita, sin linterna. O sea, solamente el puntito rojo como para guiarse y no pisar la cola de alguna serpiente. Esta ahí. Esa, solo esa. ¿Qué tal la noche en el Parque Nacional Ibicuí? Helada. Helada, pasé frío. Estamos demasiado sorprendidos con el frío que está haciendo. No lo vamos a decir más, esta es la última vez, pero Espero, qué fresco, che, que está por estos lados. Bueno, vamos a ir a mojarnos un poquito las patas Sí. y a cruzar el arroyo, a ver qué encontramos. En este complejo, mirá qué vista esta, ¿eh? Esta es solamente la cascada Minas o el salto Minas. En este complejo hay 2 saltos más que son el salto Guaraní y el salto bla 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 bla, no me acuerdo cómo era. Para todos hay que cruzar el arroyo, para todos hay que mojarse los pies. Sí, salvo para el Minas, para el resto hay que sacarse las zapatillas y cruzar. Y yo no sé si por acá será mejor. No, puede ser. Qué linda que se ve el agua ahí, que le pega un poco el sol. A ver. Hay un cartel del otro lado. Espero que la vida me lleve. Estamos. ¡Ay, no! La piedra está fría. Está frescuña el agua, ¿eh? ¡Ah, está fría!
¿Ponemos las zapatillas? Vamos a andar en patas como guaraníes, con nuestros débiles pieses burgueses. Sí. Iba a decir, está muy suavecito mi pie para. Distancia, 1000 metros, sendero guaraní. Una papa. Ah, pero Bueno, calzados. Me pero voy a calzar. descalzos. No. Nos damos por vencidos. Llegamos. Salto guaraní. Un sendero de 1 kilómetro, muy sencillo de llegar. Sí, quizás hay que tener cuidado en algunas partes porque está la humedad propia de la selva, en la cual hace que las piedras tengan musgo y haya que caminar con un poco más de cuidado. Pero la verdad que es precioso. Todo el contexto que rodea al salto guaraní es mágico, es hermoso poder tenerlo para nosotros solos y poder estar compartiéndolo obviamente con vos. Cartel que indica que para aquel lado vamos para lo que es el museo, donde ya estuvimos. Es como un circuito que conecta. Y tan solo unos 560 metros para allá tenemos el salto escondido. No deja de asombrarme lo silencioso que es el bosque. O sea, salvo algún que otro pajarito, hoy no hemos escuchado mucha fauna alrededor. Sí, lo que nos acompaña es el sonido del arroyo que está prácticamente constantemente al lado nuestro en lo que es el sendero. Pero hemos visto poco, o al menos yo he visto poco, y bueno, y he escuchado también. Hoy es como una mañana muy tranquila. Luego de terminar los senderos va a tocar continuar ruta por unos planes que tenemos. Así que, bueno, es lindo que esté ahí saliendo el sol para acompañarnos en este día rutero también. Miren el color que tiene esto. Colorado. Les presentamos entonces el salto escondido. Realmente es muy bonito, muy sencillo llegar, a pesar de que son 2,5 kilómetros lo que hay que caminar. Lugares así me hace pensar en unos amigos muy queridos que tenemos que son fanáticos de las cascadas y caídas de agua. Así que quiero saber si a vos te encanta, si sos más de la montaña, bosque, si sos más de las cascadas así o de la playa caribeña. Te leo en los comentarios. Volvimos al primer salto, volvimos al salto Minas. Pero hoy nos toca verlo desde abajo, acercarnos un poquito más. Es justo el mediodía, así que el sol está brillando justo adentro del lago. Y ya pasó un toque el frío. Está más templado. Yo propongo que te metas al agua.
Yo propongo que vos te metas al agua. Yo me voy a meter al agua. Ah, ¿Pero vos te vas a meter al agua? yo no vine preparada para meterme al agua. Me levanté con mucho frío, no tengo más. A mí un pajarito me contó que te regalaron un traje. Acá, mirá qué lugar para estrenarlo. Mirá qué lugar para estrenar el traje. Bueno, tengo que ir a buscarlo. ¡Fría! Duelen los pies de frío. Guille ya está dentro del agua y yo debo confesar, debo admitir que reculé como una gallina cobarde, pero no lo soporté. Me puse el traje, lo tenía puesto, metí los pies adentro del agua y la verdad que empecé a sentir como un montón de agujas que se me clavaban porque está helada la temperatura del agua. No lo puedo creer, tenía muchas ganas de estar ahí nadando, pero no para andar pasándola mal, no para andar sufriendo. Ya sé muy bien lo que iba a pasar, me iba a zambullir, iba a salir porque no iba a soportar más el frío y nada, iba a estar después todo el día con los dos trajes mojados adentro del motorhome. Si viste todos los videos previos, entenderás por qué estoy tan renegada del frío y de sentir frío. No tengo ganas, así que me bancaré las cargadas de Guille hasta que nos encontremos el próximo cuerpo de agua.